Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban mi saludo especial en este día en el que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Iniciamos hoy la lectura del capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, que nos narra otra más de las tantas controversias de los fariseos con el Señor Jesús sobre el respeto por el descanso del sábado, día para ellos consagrado totalmente al Señor. Era el conflicto que existía entre la sabiduría antigua, la de los fariseos, y la nueva, la de Jesús, entre la carne y el espíritu, entre lo que condenaba a muerte y lo que daba la vida. La ley, en efecto, prohibía realizar cualquier trabajo en este día, aun cuando el mismo fuera urgente, de manera que el precepto se había convertido en una larga lista de prohibiciones, y su observancia pues era realmente esclavizante. El hecho es que, como relata el evangelista, Jesús un sábado cruzaba por en medio de un campo sembrado de trigo junto a sus discípulos. Vale la pena notar que aquí se conjugan dos elementos muy significativos. De una parte, Jesús es Dios. Él es el Señor del sábado, por quien nació y tenía su razón de ser el precepto. Y de otra parte, Jesús es también la mies, el grano de trigo caído en nuestra tierra, que con su encarnación ha dado fruto sobreabundante. Continúa el texto diciendo que sus discípulos, mientras pasaban por el medio del campo, sintieron hambre. Estos discípulos hambrientos representan al ser humano de todas las épocas, desde Adán, que también sintió hambre de Dios, pero se equivocó de árbol. Y en lugar de comer del fruto de su palabra que da vida, comió del fruto de la mentira que produce muerte. Igual que nosotros, que siempre, engañados, terminamos alimentándonos de lo que el mundo nos ofrece, frutos todos de muerte. Ellos entonces, para calmar su hambre, arrancaron algunas espiguitas y se las comieron, es decir, a ellos que como niños pequeños y sencillos ya se les había anunciado el reino y lo habían acogido, toman ahora con alegría de la mies madura que es el Señor, toman de su vida y de su gracia, toman del pan vivo, de manera que no son transgresores de ninguna ley, solo han aceptado la invitación al banquete mesiánico, disfrutan de la compañía del novio, de la nueva vida que les ofrece. Ellos estaban cansados y agobiados, pero ahora han aceptado acercarse al Señor y Él los restaura con su alimento. Los fariseos, en cambio, conocían la ley, hacían leyes y hacían sentir todo su peso en la gente, sobre todo la gente sencilla, creando incluso sentimientos de culpa en ellos, porque de pronto habían hecho algo movidos por una necesidad urgente, pero con esto habían desobedecido la norma. Los fariseos eran ante esto ciegos y sordos, solo veían por la ley y se negaban absolutamente a reconocer el amor del Padre, de manera que estaban esclavos de sus mismas leyes, ansiosos por cumplirlas, sufriendo por quienes no las cumplían. De hecho, como vemos aquí, sufren más porque no se cumplía la norma, mientras que no les importaba para nada el hambre de los discípulos. Y lo que más rabia les daba era que el Señor, lleno de misericordia, les permitía violar dicha norma, cumpliendo así la palabra de Dios que en Oseas en el capítulo 6 dice: misericordia quiero, no sacrificios. Este sufrimiento los oprimía, los fatigaba, les causaba desazón. Para ellos el principio de su vida era la ley, mientras que para los discípulos del Señor su principio es y debe ser siempre el amor que da vida y que hace capaces de hacer incluso más de lo que la ley exigía. Al respecto, recordemos por ejemplo el capítulo 5 de San Mateo: al que te pide la túnica, dale también el manto; al que te obligue a andar 1 milla, vete con el 2. Como vemos, es mucho más de aquello que la ley exigía. Jesús cita además las Escrituras para demostrar que la ley es para el hombre y no al revés, y le recuerda el pasaje del primer libro de Samuel en el capítulo 21, en el que David y sus compañeros comieron de los panes que estaban en el altar de la presencia, es decir, panes reservados por ley solo para los sacerdotes. Y sin embargo David y sus amigos los comen. Jesús, de hecho, es el cumplimiento de lo que proféticamente anunciaba David. Él es el Hijo de David y es también el pan verdadero, alimento santísimo, que está siempre en la presencia del Padre, pero dispuesto a que sea alimento para todos. Nadie es excluido. Si el rey David era figura profética del Señor, los compañeros de David y los sacerdotes del Antiguo Testamento son figura profética de los discípulos, quienes serán ahora los sacerdotes de la nueva y eterna alianza.
que además, como vemos, no estaban robando nada, sino que todo lo estaban recibiendo del dueño y Señor del universo, de aquel en cuyo honor se construyó el templo y a quien se le celebraba el culto. Él, Jesús, es el santo por el que el templo queda santificado. Los fariseos, por su parte, centrados en sus normas, no comprendían el sentido auténtico de las Escrituras. Ellos, fundados en su ciencia y en su sabiduría humana, no sabían todavía que eran hijos de Dios, y si se lo anunciaban, no lo creían. No habían comprendido el contenido del Salmo 136, que nos confirma una certeza, y es que todo lo que existe en el universo y en nuestra historia tiene un solo porqué: la misericordia de Dios, que se repite en este salmo como el estribillo de una canción. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Porque es la misericordia la que conforma la santidad de Dios. De ahí la invitación que Él nos hace a imitarlo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Que aprendamos del Señor esto, de ser misericordiosos, de que la santidad se alcanza a través de la vivencia auténtica de la misericordia. Que el Señor nos ayude a vivirlo en cada momento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.